En este video pretendemos dar a conocer cómo a través de la historia el pan se convirtió en un alimento base de la dieta diaria, por lo cual hablaremos de los panes de Europa y cómo algunos de sus países son considerados precursores en la panadería. Los historiadores están de acuerdo en que el verdadero pan fue inventado por los egipcios, ya que practicaban técnicas de cultivos 6000 años antes de Cristo. Además, ellos eran grandes consumidores de cerveza, por lo cual conocían en cierta medida la fermentación, pero no aplicaban esos vagos conocimientos a la elaboración del pan, ya que se conoce que sus panes eran chatos y se elaboraban sin levadura, aunque el pan fermentado fue inventado por ellos mismos, fue de pura casualidad. Edad antigua. El pan llega a Grecia a través de las relaciones comerciales con los egipcios. Los mismos tomaron las técnicas básicas de estos comerciantes y las perfeccionaron, haciendo de la panadería un arte, creando variedades de pan hechos con harinas de trigo, cebada, centeno, arroz, entre otros, a los cuales le incorporaban ingredientes como miel, frutos secos y especias. Mientras que en Roma, Italia, la gastronomía era sumamente simple y sencilla en sus inicios, pero se enriquece cuando entra en contacto con otros pueblos y empieza a incorporar productos de Egipto y pueblos vecinos, siendo los romanos quienes desarrollaron las panaderías a escala industrial debido al gran consumo del mismo. Edad Media. El pan es introducido a España por los celtíberos. El término celtíberos agrupa una serie de pueblos prerromanos. Según Plinio, quien es un naturalista, menciona que en España fue donde empezó a emplearse la levadura ligera, por lo que hoy en día se dice que existen más de 300 variedades de pan. En la Edad Moderna, los cocineros italianos se destacaban en toda Europa por sus habilidades para la cocción y horneado del pan. Por ese motivo es que la realeza francesa tendía a contratar cocineros italianos en sus casas para que ellos los deleitaran con sus creaciones, y en la actualidad en Francia hay más de 30.000 panaderías artesanales. Variedades de pan en España. España es uno de los países de mayor tradición panadera, que reúne una enorme variedad de panes, que reciben nombres diferentes según la región de donde proceden, la historia, su formato y su tradición. En las regiones costeras del noreste, donde no es fácil cultivar trigo, todavía se utilizan otros cereales. Nos encontramos con el pan de maíz, como la boroña asturiana, densa y de color oscuro, algo dulzón. Panes gallegos de mezcla de a sabor ácido y panes de centeno. De Asturias tenemos el típico pan de escanda o espelta, variedad arcaica de trigo, de sabor muy intenso, que ha estado a punto de desaparecer, pero cuyo cultivo se ha mantenido en el Principado y que hoy tiene más aceptación. Los panes de caserío, típicos del País de Vasco, elaborados a partir de trigo oscuro, son de miga esponjosa y pesada. En el otro extremo de la península, concretamente en Murcia, nos encontramos con una mezcla de pan de panizo, trigo, que son el pan riñuelo, de miga amarillenta y densa y sabor a almendras amarga. Y en Canarias tenemos el pan de millo, también de mezcla de trigo y maíz. Andalucía nos ofrece también unas conocidísimas variedades de panes sin miga o de miga seca, crujientes, excepcionales desde el punto de la vista de gastronómico. Tenemos las regañas, los palillos, los picos, entre otros, a lo que cabría añadir los colines de Madrid o Castellón, que están los crespillos murcianos y las rosquilletas valencianas. Sin embargo, aunque todas de ellas son también de tierras ricas en trigo, Cataluña, Aragón, Navarra, La Rioja Valenciana y Murcia, además de las Islas Baleares, Canarias, prefieren los panes de flama, de miga esponjosa, entre las que destacamos está el pan pagués, el yonqué, el pan de estrella, la teja, el chusco, el pan de huerta, la pataqueta, los molletes y el pan quemado. Dentro de todas estas variedades de panes españoles ya mencionados, destacamos 4 panes que han sido calificados de denominación de origen protegido. Pan de alfacár. Andalucía es una de las comunidades que dispone de mayor número de especialidades panaderas y que más cuida las tradiciones.
especialmente la provincia de Granada, donde se ubica la localidad de Alfacar. Poco más de 20 hornos elaboran esta preciada hogaza, y solo ellos la pueden etiquetar como indicación geográfica protegida. Los expertos afirman que el secreto está en el agua con el que se realiza la masa, un agua que se obtiene del manantial de la localidad. Pan de Sea. Se elabora únicamente en 16 hornos de la localidad de San Cristóbal de Sea, ubicada en la provincia gallega de Ourense, concretamente en la comarca de Carballiño. Fue el primer pan español en obtener denominación de origen protegido y actualmente es una de las más valoradas en su país por su excelente calidad. Pan de Payes. Se trabaja de manera tradicional desde hace más de un siglo y su fabricación se extiende por unos 500 panaderías de toda Cataluña. Sin asociarse a ninguna localidad concreta, el pan de Payes se destaca por su sabor y su calidad. Pan de la Cruz. Se trabaja en Castilla-La Mancha, concretamente en la provincia de la Ciudad Real, siendo un producto muy valorado por sus vecinos. Adopta el nombre de pan de la Cruz por los dos cortes que se le aplica en la parte superior del bollo, antes de ser cocido. El pan francés es un elemento principal de la dieta de sus habitantes y muchos lo consumen en cada comida del día. También es muy común ver a un francés empezar a comer su baguette recién sacado del horno en las calles mientras vuelve a casa. Es tan rico, pero la baguette no es la única forma de pan que hay en Francia. Existen aproximadamente 75 variedades y en esta nota te contamos la historia y la particularidad de algunos de ellos. El baguette representa ni más ni menos la identidad de la cultura panadera francesa. Por mucho tiempo, hasta la segunda mitad del siglo XIX, los panes eran redondos, pesados y preparados con masa madre. Este tipo de pan pierde popularidad cuando los panaderos de París empiezan a hacer nuevos panes más ligeros y con formas diferentes. Si vas por Francia, verás que hay una multitud de variedades de pan en las panaderías, según las regiones. Te proponemos a continuación una de las selecciones de pan, el pan tabatiere. Este pan se puede encontrar en Picardía, una región en el noreste de Francia. Es una bola cuya parte de la misma es aplastada y puesta sobre el resto de las otras. La fugaz. Originalmente este tipo de pan lo usaba el panadero para asegurarse que el horno estaba a una buena temperatura antes de hornear el pan. Se hace a base de aceite de oliva y hoy en día es una especialidad del sur de Francia. Existen muchos tipos de fugaz con ingredientes diferentes para saborizarlo, como aceitunas y panceta. Le pain brie es el pan tradicional de Normandía. Su nombre procede del proceso de amasado, ya que se usaba un verbo antiguo brie, que significa aporrear. Su preparación incluye un largo periodo de amasado y golpeado de la masa, lo que hace que se apriete y dé como resultado un pan pesado con una corteza dura. La corona bordelaise es un pan festivo del suroeste de Francia. Es muy llamativo, formado por 8 o 9 bolas de masas unidas entre sí. El bourguignon es un tipo de hogaza elaborado a partir de una masa que contiene como mínimo un 10% de centeno. Su fermentación se realiza con masa madre o poulage, lo que hace que este pan sea esponjoso y ligero. El lamioche fue creado en 2002, representa geográficamente el Franco Condado en Francia y está formado por dos panes encajados el uno dentro del otro, una hogaza y un pan aromático relleno. El cramique es una especie de pan brioche cuyos orígenes se remontan al siglo XVII, relleno de granos de azúcar y a base de leche. Tiene una forma de bola no moldeada, a menudo se rellena con uvas pasas. El nombre, el grano, la forma, el método de cocción, la levadura utilizada. No hay ningún otro alimento que admita tantas variaciones relacionadas con cultura y territorio como el pan. En Italia, algunos panes cuentan con sellos de indicación geográfico protegido, IGP,
o denominación de origen DO, para garantizar su procedimiento y calidad. Al sur del país, concretamente en la región de Basílica, podemos encontrar el pan de Matara, elaborado con sema de trigo a la que se le agrega levadura natural, sal y agua. La masa hecha y horneada en el horno de leña logrará conservar su sabor por 7 días completos. La región Lacio es famosa por conservar como un tesoro la receta del tercer pan con IGP del país, el pan de Genzán, elaborado con harina de calidad, sal, agua, salvado de trigo y levadura natural, sin aditivos químicos ni biológicos. Es de un color blanco marfil y genuino. Este pan casero se produce exclusivamente en el municipio de Genzán, la isla de Sicilia. Encontramos la panna cotta del Ritaino, un pan con DO, muy sencillo de elaboración. Solo lo hacen con trigo duro local, levadura natural, agua y sal, que cuenta con la miga más especial de Italia. Es amarilla, compacta, uniforme y elástica. La fuerza de este pan produce en la provincia de Enna y Catania. Tienen la capacidad de conservar el sabor y la frescura sin alteración incluso por hasta 10 días. Todavía en el sur del país, aunque ahora en la región de Apulia, se encuentra otro pan, que además es el más famoso de Italia, el pan de Altamura, un pequeño municipio de la provincia de Bari. Se trata de una gran forma que se puede consumir durante varios días, elaborada con sémola específica de trigo duro, de origen local, agua, sal fina y masa fermentada cocinada al horno de leña. Con una forma alargada y ligeramente aplanada, encontramos el último pan con denominación de origen del país. Se trata del pan de Chiaserna, típico de la provincia de Pesaro y Urbino, en la región de Le Marche. Su sabor ácido hace de él el mejor aliado para acompañar carnes, patés o la característica trufa que se encuentra en la región. Otros panes auténticos, desde el pan toscano, elaborado en dicha región, hasta el pan cafón en la región de Campania, fermentado durante 10 horas. El recorrido por la geografía italiana solo entiende del buen pan. De sur a norte, panes como el siciliano, Nero de Castelvetrano, la Micheta o la Mantovina de Lombardía también merecen una mención en esta lista, sin olvidar los grisinis, la focaccia, la sciaccata y otros manjares que nunca faltan en las mesas italianas. El pan desde la prehistoria ha formado parte de la vida del hombre y gracias a los aportes tecnológicos que se han producido con el correr del tiempo, se puede ver ampliamente las mejoras y las técnicas en la elaboración. Desde la antigüedad hasta el siglo actual, la panadería evolucionó, ya que en el tiempo de antes, muchas de las acciones eran realizadas por animales. Al igual que el horno, el cual era alimentado con madera y luego con carbón, hoy en día tenemos hornos que funcionan con electricidad o gas y los mismos cuentan con grandes capacidades. El pan forma parte de una gran industria y eso no quita que se siga haciendo de forma artesanal en los hogares. Es tan importante que desde tiempos remotos existieron leyes que regulaban su comercio y sociedades para convenios de los trabajadores. Hasta los científicos han intervenido en este arte, determinando factores que contribuyen al buen leudado del pan, comprobando que la levadura actuaba como un organismo vivo y llegaron a demostrar cuáles eran los factores que impedían su crecimiento, como también cuáles son las harinas que conviene utilizar para mantener una buena salud y dieta. Este es un tema muy amplio y siempre hay información para agregar. Panes en el mundo hay millones y Europa no es la excepción. Es por eso que tratamos de recopilar la mayor cantidad de variedades de panes con los 3 países que representamos. Y no podemos decir que este tema termina aquí, porque es el comienzo de un gran trabajo investigativo, ya que solo en el continente europeo hay 50 países
y los mismos desarrollan sus propios panes, los cuales van dependiendo de su cultura y tradición.